Perfecto. Y como les decía, esta es la última clase de contenidos básicos de la segunda parte del curso. Y vamos a terminar el tema de control vectorial de la máquina de inducción. Los contenidos de la presentación de hoy son repasar las consideraciones que habíamos conversado la semana pasada, ver cómo se diseñan los controladores, más que nada es identificar las plantas, y hablar un poco de control vectorial directo y control vectorial indirecto, que son las dos maneras más comunes de efectuar esta estrategia de control que se orienta en el flujo del rotor. Antes de partir, no sé si alguien quisiera comentar algo o partimos inmediatamente con la materia. Por lo menos por mi parte no. Ya, entonces partimos, ¿no? Voy a repasar algunas de las cosas que conversamos la semana pasada, pero creo que es importante que lo repita para ver si lo tienen claro. Lo primero es que de la ecuación de la tensión en el estator en eje de cuadratura, uno puede despreciar términos que no son significativos en términos de la magnitud de la tensión, y llega a esta expresión de acá. Y esa expresión de acá establece o permite visualizar de manera relativamente fácil esta diferencia que hay entre operar una máquina a flujo debilitado y a flujo constante. El punto es que si yo elevo la velocidad y no bajo el flujo, estaría induciendo una tensión más alta de la permitida en terminales del estator, y por eso es que cuando yo llego a una velocidad máxima acá, quiero subir, necesito debilitar o disminuir el flujo. Y eso se logra, ya deberán tenerlo más o menos claro, pero manipulando la corriente del estator en eje directo. Esa es la primera conclusión. La segunda es que hay una corriente magnetizante que es ficticia, pero que cumple la misma función de la corriente del campo. Entonces nosotros vamos a tener esta ecuación de acá, que es bien importante, donde tengo que la corriente directa finalmente lo que hace es que manipula el flujo del rotor en coordenadas directas. Una cosa importante acá, acordarse que esto se llama FOC, y esto implica que yo me oriento en el vector del rotor en dq, y como me oriento en ese vector, voy a tener que FRD tiene toda la componente, y que aquí tengo J por C, porque el eje en cuadratura queda a 90 grados de el vector. O sea, pongo el eje de Q encima del vector de flujo del rotor. Otra conclusión importante es que si yo mantengo, por ejemplo, la corriente directa estable, porque estoy operando a flujo constante o a flujo nominal, lo que va a pasar es que yo voy a modificar el deslizamiento de la máquina a través de manipular la corriente de cuadratura. Y si ustedes se acuerdan de esta gráfica que relaciona torque con deslizamiento, con S, se van a dar cuenta que si yo muevo el deslizamiento, es donde puedo regular el torque de la máquina. Y la última conclusión es que el torque es proporcional a la componente en cuadratura, que es esta ecuación de acá. Y esa ecuación de acá se podría poner más fácil como un K, que es constante, por la corriente directa, por la corriente en estator en cuadratura. Y eso es súper parecido a la ecuación de la máquina continua, que es Kt por IA, donde Kt es una función de la corriente de campo. ¿Alguna consulta hasta acá? Eso último es solo cuando el flujo es constante, ¿no? O sea, exacto. Si es variable el ID, hay que ponerlo ahí, por eso sí. Sí, pero son constantes de tiempo distintas, Vicente, porque la corriente magnetizante, o el ID, se va a cambiar en constantes de tiempo de las centenas de milisegundos. En cambio, la corriente en cuadratura se va a cambiar en constantes del orden de los milisegundos. Entonces, en 1 o 2 ciclos ya cambió la corriente en cuadratura. Y en 15 o 20 o 30 ciclos cambia la corriente magnetizante. Entonces uno de todas maneras entiende que esto es desacoplado. Ah, ya entiendo.
Ahora, eso es lo que estudiamos en la clase pasada. ¿Qué falta? ¿Cómo diseño los controladores? Y los controladores los diseño, bueno, miro las ecuaciones en DQ, después de considerar que el flujo es constante y de que estoy orientado en el campo, en el flujo. Eso implica que phi sub RD derivado es 0 y que phi sub RQ es 0 también. Entonces todos los términos que estaban multiplicados por eso en el rotario en este autor se me van. Ahora bien, en el control vectorial yo lo que voy a hacer es que voy a controlar las corrientes del estator. Esto es lo que yo controlo. Aquí yo voy a darme una referencia, voy a poner un controlador y voy a hacer un lazo de retroalimentación. Entonces, tengo que encontrar esas plantas. ¿Cómo encuentro esas plantas? Bueno, yo miro estas ecuaciones y la manera más fácil de ver estas ecuaciones es decir, bueno, todo esto que me molesta para que sea un sistema CISO, en realidad es una perturbación y puede ser prealimentado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Sí, son las sí. sesiones. ¿Por qué? Si imagínense que yo elimino esto. Entonces, los voy a tener acá una planta que es I sub D partido por B sub SD. Perdón. Sí. I sub D partido por B sub SD, esto es igual a 1 partido por sigma LS más RS. ¿Eso queda más o menos claro? Sí. Ya. ¿Cuál es el punto? Que este B sub S es la tensión de la red. Entonces, lo que yo voy a necesitar para tener un sistema de control es escribir esta misma planta facilita que acabo de hacer ahora, pero en función de la tensión del convertidor, que es esta de acá. Porque finalmente, piensen ustedes que ustedes tienen este sistema. Acá está el convertidor que tiene switches, acá está el circuito del estator de la máquina. Entonces, lo que nosotros vamos a manipular es esa tensión que está ahí. B sub 1 dQ. Lo que está acá es la tensión que llega a bornes del estator, que no necesariamente es la misma tensión. ¿Se entiende la distinción o no? Sí, sí se entiende. De hecho, para que quede más claro lo voy a dibujar así. Aquí yo tengo un filtro. Y aquí yo tengo el motor. Entonces, esa tensión de ahí es esta de acá. La tensión con la que yo alimento el estator. Pero la tensión que yo tengo que manipular es la tensión que está a la salida del convertidor. Ahí yo creo que queda más clara la distinción entre la tensión que acabo de... entre esta tensión de aquí, que está ahí, y esta tensión de acá, que es la que está ahí, a la salida. Entonces, ¿qué va a pasar, muchachos? Como yo quiero... ¿y por qué tengo que hacerlo así? Porque, bueno, cuando yo hago un PI, lo que voy a tener es lo siguiente. Todos los sistemas de lazo de control que operan con funciones retroalimentadas, más que funciones, estructuras retroalimentadas, tienen una planta y hacen esto. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, profe. Sí. Ya, perfecto. Entonces, lo que sale de mi controlador va a ser una variable. Y si el sistema tiene perturbaciones, vamos a poner acá, habitualmente en una estructura de control lo que yo hago acá, y aquí yo sumo o resto dependiendo del signo de las perturbaciones. ¿Estamos claros? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Entonces,
¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a definir las variables b sub 1, d y q, que son las salidas del convertidor, como lo siguiente. Una variable negativa, prima, más todo lo que me molesta, y lo que me molesta es eso y eso. Y lo que me molesta es eso y eso. Si ustedes se fijan, aquí tengo eso y acá tengo esto de acá. ¿Por qué? Porque cuando yo defino así lo que sale del convertidor, y yo reemplazo esta variable acá, me va a quedar que se cancelan los términos que me molestan y me va a quedar una planta así. Y ahora, esta planta CISO me queda en función de esta función que yo definí acá, que es una variable auxiliar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es que desde mi PI va a salir este B de prima. Y a ese B de prima, yo lo voy a entrar acá restando, y le voy a sumar acá sigma ls omega y sq más, déjenme escribirlo un poquito más decente, creo que lo voy a hacer así mejor, le voy a sumar eso. Y eso de ahí va a ser b sub 1d. Y eso es lo que yo le mando al modulador, porque eso es lo que puede construir el convertidor, porque el convertidor en teoría es una fuente controlada de tensión, y yo le puedo pedir la tensión que yo quiera. Entonces, cuando yo hago este reemplazo y genero esta variable auxiliar BD' y BQ', lo que va a pasar es que el PI va a haber una planta CISO. Y como el PI de esa planta CISO, ahí está el reemplazo, me queda eso, que es lo que estaba explicando recién. Entonces, voy a ver esta misma planta. Y yo diseño mi PI para esa planta. Y las plantas eléctricas son idénticas, y la planta mecánica es básicamente la misma que la máquina de corriente continua. Y además conozco la relación entre torque eléctrico y corriente, entonces finalmente es lo mismo que la máquina de corriente continua. Tengo 3 lazos de control, uno para el campo o para el flujo, y otro para el torque, y otro que regula la velocidad o la planta mecánica. Entonces habitualmente ustedes se pierden en esta parte de acá, pero por eso ahora la traté de explicar con un poquito más de detención. Diseño de los lazos de control, y la estructura básica es un poco aquí. Aquí, ojo que puse al tiro las señales que se van al control. Ahí yo debiera ver, si quisiera hacer el lazo de control exacto, tendría que poner el PI entra restando y llega la compensación. Es lo mismo para cada uno de los dos lazos. Pero la idea era básicamente hacer un esquema un poco más sencillo, y lo que yo hago es, paso las corrientes de ABC a DQ con un ángulo. Ese ángulo es el ángulo θe, que es el ángulo síncrono. Pero ese ángulo yo lo construyo con θSL, que depende de la corriente en cuadratura, más el θr, que es el ángulo que yo puedo medir o estimar, que viene de la velocidad con la que está girando el rotor. ¿Alguna consulta o pregunta? Cuando agregamos el flujo habilitado, también aparece otro PI. ¿De dónde sale, por así decirlo? Esa es otra planta, pero no les voy a pedir que trabajen a flujo debilitado. La tengo más adelante en control vectorial indirecto. Ah, ya. Finalmente, muchas veces ese control puede ser un PI o puede ser una histéresis, en que uno hace una cosa así. Que finalmente uno define rangos de velocidad y rangos de corriente, en este caso corriente directa. ¿Y de dónde sale? La ecuación es la que les mostré acá. La planta es esta.
Porque usted puede tener aquí flujo por corriente. Y aquí tiene LS partido por S tau R más 1. Ahí tiene la planta para diseñar. Eso es lo que me estaba preguntando Vicente, ¿no? Sí, eso. Entonces, hay dos maneras principales de efectuar el control vectorial. La primera es control vectorial indirecto y la segunda es control vectorial directo. ¿De dónde vienen los nombres? Los nombres vienen de acá. Es control vectorial indirecto porque el nombre de la estrategia se llama, o así, quizás corrígeme Aldo, tú de repente lo he visto de otra manera, pero yo siempre lo he entendido así. Esto significa Field Oriented Control. Y esto es indirecto porque aquí yo no estoy calculando el flujo, estoy midiendo la velocidad. Y el que es directo es porque yo directamente estimo el flujo para saber cómo orientarme en él. Sí, yo lo he leído, pero no lo tenía tan claro, esa diferencia. Ahora aquí en la Santa María hay harta gente que trabaja en esto hace hartos más años que yo, pues de repente yo lo entendí así cuando lo aprendí, y no es por eso, pero me hace sentido. Si la estrategia se llama control orientado en el campo, el indirecto es porque no lo calculo y el directo es porque lo calculo. Los electrónicos trabajan. Sí, ahí está César Silva, bien bueno en control en estas cosas. Bueno, entonces, el control vectorial indirecto. Disculpe. Sí, Lo siento, es que lo debía haber preguntado antes, pero creo que ya lo pregunté en un momento. No sé si puede retroceder a una diapositiva. ¿dónde? Donde estaban los bloques, el diagrama. Ese P medio que se encuentra ahí es una constante que cambia la velocidad mecánica eléctrica. Pero según entiendo, es en base a la ecuación que se ve un poco más adelante, que depende del flujo. Pero me confundí en un momento cuando el flujo es constante y es variable. Ah, no, pero es que eso es otra Eso, cosa, Alexander, porque eso depende de los pares de polo de la máquina. Si usted tiene ok, ya. una máquina con más polos, la velocidad rotacional es distinta a la velocidad eléctrica, porque en lo que usted da una vuelta mecánica, el sistema pasó por norte-sur dos veces. Entonces, en lo que usted tiene una Ya. vuelta mecánica, tiene dos periodos fundamentales eléctricos. Entonces, por eso se hace ese cambio de finalmente radianes mecánicos a radianes eléctricos. Ok, entiendo. Entonces, si usted tiene una máquina con dos polos, esto es un 1 y es la misma velocidad. Pero si usted tiene una máquina con cuatro polos, aquí tiene un 2. Entonces, tiene que duplicar. Ya. ¿Se entiende? Sí, sí. Gracias. Ok. Y esto es lo que me estaba preguntando Vicente. La estrategia de control lo que va a hacer es hacer un PI en base a la función que era 1 partido tau sub rs más 1, si no me equivoco. No, es acá es LC. LC. Así yo diseño ese PI. Y ese PI, si ustedes se fijan, es un lazo externo igual que el de velocidad. ¿Por qué? Porque tanto la planta de velocidad como la planta de campo son plantas mucho más lentas que la planta eléctrica de corriente. Entonces aquí nosotros vamos a tener, qué sé yo, 200 Hz. Aquí debiéramos tener 10 Hz, por decir algo. Y este es el esquema completo. Este esquema lo saqué del apunte del profesor Roberto Cárdenas que les mandé el otro día en
en la referencia. Ahí lo pueden ver con mayor detención si quieren saber algo más, está bastante bien explicado. Y en el proyecto no tienen que operar a flujo debilitado, así que no es parte de los contenidos primarios del curso, para que no se estén complicando con tratar de ponérselas. Ahora, el control. Y bueno, ¿cuál es la clave del control vectorial indirecto? Es que usa sensor de velocidad. Funciona súper bien. Es bastante fácil de implementar, pero el sensor de velocidad es un tema. Porque son caros y porque son frágiles. Entonces, hay toda una tendiente que trata de evitar el sensor de velocidad y evita que este elemento que es frágil y caro, pero complejiza bastante el cálculo de cómo yo estimo la velocidad finalmente. ¿Por qué? Porque en control vectorial directo yo prescindo de este sensor, me lo ahorro, pero tengo que estimar el flujo. ¿Por qué? Porque mi ángulo del rotor va a ser el flujo del rotor en beta partido por el flujo del rotor en alfa. Entonces, la forma más fácil de hacer eso es de estimar el flujo del rotor en base a esa ecuación de ahí. ¿Por qué? Porque el flujo del estator yo lo puedo saber al tener la tensión del estator. El flujo y estator están desfasados en 90 grados, uno en la integral del otro. Entonces, si yo integro la tensión del estator menos la caída en la rama del estator, voy a tener una estimación del flujo del estator. Y si le agrego esta de acá, que es sigma LS por I sub S, sé cuánto es el flujo del rotor. Entonces, el flujo del rotor puede ser estimado de esta manera que está acá en la parte de abajo de la diapositiva. Ahora, yo conozco la tensión, porque la puedo medir, o porque la estoy produciendo en realidad en la salida del convertidor, y conozco la corriente, así que conozco todo. Conozco la inductancia, conozco la tensión, conozco la corriente. Conozco el sigma y conozco el LS, entonces son todos constantes que yo podría computar y saber cuánto vale el flujo. Y si sé cuánto vale el flujo, hago el arco tangente y sé cuánto vale el ángulo. Y si sé cuánto vale el ángulo, me puedo ir a D. Entonces, esa es la manera en que funciona el control vectorial directo. Y básicamente es lo que está mostrado acá. Yo calculo el ángulo. Perdón, acá esto es... no, está bien, está bien. Calculo el flujo del rotor, el ángulo del flujo del rotor al implementar esta ecuación y hacerlo el cotangente. Hay varias estrategias que son bastante más complicadas que lo que acabo de explicar. Se pueden usar PLL, se pueden usar métodos como los filtros de Kalman. Hay bastantes estrategias de control un poquito más avanzadas, o más que estrategias de estimadores, pero que requieren de un poquito más de matemática. Entonces, lo que aquí les explico es la manera más fácil de hacerlo solamente. Ahora bien, esto tiene un pequeño problema, que no es tan pequeño en realidad, pero es que yo lo que voy a necesitar es ahora saber cuánto valen las tensiones y cuánto valen las corrientes, irme a alfa beta y hacer esta estimadora, o esta calculadora del flujo y del ángulo del rotor. Y con esa calculadora saco el ángulo con el que me voy a dividir. ¿Cuál es el problema con esto? Es que habitualmente cuando la velocidad es baja, este sistema no tiene tan buena respuesta dinámica, y es por lo siguiente. Déjenme ver si lo tengo acá en la siguiente diapositiva. Cuando yo implemento esto en diagrama de bloques, tengo que construir la ecuación que estaba acá, que es el flujo del rotor, y en alfa y beta, que es básicamente una integral de la tensión por la corriente, por las inductancias y otras variables constantes.
Entonces yo tengo que computar todo eso. Ahora una pregunta que no me han hecho y que pensé que me iban a hacer. ¿Por qué cuando yo calculo la tangente aquí del flujo rotor, obtengo el ángulo del estator y no del rotor? ¿No debiera ser esto θr? ¿Se le ocurre a Benjamín por qué o no? La verdad es que no, profesor. ¿Alguien tiene alguna idea? Parece que no. Bueno, la clave es porque cuando yo tengo la ecuación del flujo, esta de acá, el flujo del estator está definido por sigma LS, por la corriente del estator, menos la inductancia mutua, la inductancia del rotor, por el flujo del rotor. Pero ese flujo del rotor, para que sea una variable del estator, tiene que estar referido al estator. Ahí hay un cambio de velocidad. Entonces, flujo de rotor así gira a θr, y flujo de rotor con la referencia al estator gira a θs. ¿Se entiende esa distinción o no? Sí. Sí. Ya, entonces, por eso es que yo estimo el flujo del rotor con esta ecuación, pero ese flujo del rotor está referido al estator, por eso me da la velocidad del estator, para que lo tengan claro. ¿Cuál es el punto? Entonces, yo estoy implementando esto y tengo que construir la ecuación. Entonces, yo tomo aquí la tensión del estator, le resto la corriente por la resistencia para generarle esa caída de tensión. Finalmente lo que yo estoy haciendo es, aquí tengo B sub S, y aquí tengo la tensión que llega a la rama magnetizante. Entonces, yo aquí tengo una caída de tensión, que es un B'S por decirlo, y lo integro. Pero cuando yo integro, un valor que tenga, aunque sea una pequeña componente de S, la componente de S crece y se acumula. Entonces, el primer problema para implementar esto es que como estoy integrando la tensión, si esa tensión tiene un pequeño offset, me queda la embarrada porque ese offset se acumula como una señal de componente continua. Y lo segundo es que cuando esto rota lento, la tensión proporcional es chica. Aquí, por ejemplo, estamos haciendo una regla de 3 solamente, pero si yo quiero girar a 15 RPM, en realidad no son 2 volts, pero es para que se entienda el ejercicio. Tengo que poner una tensión más chica en los terminales del estator. Y aquí tengo el circuito del rotor. Entonces, aquí tengo B sub S, y cuando roto despacio, pongo poca tensión. Entonces, la caída de tensión de acá, B sub S', en realidad va a ser diferente, porque lo que yo voy a perder aquí va a ser significativo. Si bien esa rama tiene valores de inductancia y de resistencia chicos, esa caída de tensión es chica cuando la tensión que yo pongo acá es 220, porque aquí voy a tener, qué sé yo, 1 o 2 volts. Pero cuando yo pongo poca tensión, esa caída de tensión ya es considerable y es porcentualmente relevante. Entonces, cuando la velocidad es baja, la caída de tensión en la resistencia e inductancia del estator son importantes, y eso hace que la estimación de este método no sea bueno cuando la máquina opera lento. Entonces, si uno hiciera un paralelo, el cambio de la velocidad del control vectorial directo contra el indirecto es básicamente que uno opera con estimación del rotor
directamente, que es esto de acá, y otro opera con la medición de la velocidad de rotación. La ventaja del control vectorial directo es que me ahorro el sensor de velocidad, que puede ser costoso y que puede ser frágil, y la ventaja del control vectorial indirecto es que es un método súper fiable porque yo estoy midiendo físicamente la velocidad y responde bien incluso a bajas velocidades. Ahora, habitualmente los sistemas de generación usan sensores, porque ¿por qué piensan ustedes que si yo estoy, por ejemplo, controlando una turbina, una central microhidráulica, por ejemplo, o bien una turbina eólica, podría usar sensores? ¿Cuál sería la razón de eso? Es muy difícil hacer la medición de esa velocidad. No es por eso, Vicente. ¿Alguna otra idea? Un tema de pérdida. Tampoco, Alexander. Muy baja RPM, ¿o no? Puede ser. Lo dijiste al revés, Aldo, pero por ahí va. Si ustedes se fijan, sistemas de generación habitualmente usan sensores. ¿Por qué? Porque me ahorro el sensor. Pero en un sistema de generación yo tengo algo que me está moviendo la máquina eléctrica, ya sea viento, ya sea agua, ya sea gas natural, no sé. O sea, no gas natural, vapor sobrecalentado, pero creo que se entiende la idea. Pero tengo algo que me genera el elemento motriz, que genera la velocidad de la máquina, entonces la velocidad de la máquina no es cero. Distinto es en un auto eléctrico, por ejemplo. En un auto eléctrico es más difícil hacer sensorless porque tengo que partir. Entonces el auto opera en velocidades lentas y por tanto el control vectorial directo funciona mal. ¿Se entiende la distinción? Sí, ahora sí. Profesor, yo por lo menos como que me cuesta verlo un poco, no, o sea, no sé si podría repetirlo, es que me enredé un poco. Ya. A ver, déjeme tratar de... Esa es la última diapo que tengo, entonces vamos a poner una diapo adicional. Vamos a mantener los monos que he hecho, por si es que le sirven a alguien. Vamos a agregar una nueva diapositiva. Entonces, por aquí vamos a trabajar con... Espérame, déjenme activar el lápiz. Ahí sí. Con directo. Y aquí con indirecto. Entonces, la ventaja del directo es que no tiene sensor. Y esto implica que es barato, por decirlo de alguna manera. La desventaja es que opera mal a baja velocidad. ¿Sí? Sí, Ya. La ventaja del sensorless es que es robusto y opera bien a toda velocidad. Perdón, muchachos, me dio por estornudar y no alcancé a ponerlo en silencio. Y la desventaja es que es más caro porque tengo que comprar el sensor de velocidad. ¿Estamos bien hasta ahí o no? sí, Sí, profe. Sí, profe. Entonces, cuando ustedes tienen una máquina, esa máquina puede trabajar como motor o como generador. Aquí yo tengo un convertidor. Y aquí tengo la red. Entonces, si yo a la máquina le ingreso energía eléctrica, o sea, voy para allá con energía eléctrica, la máquina me va a producir torque o potencia mecánica. ¿Estamos claros? Y eso es su operación como motor.
Si yo, en caso contrario, a la máquina yo le ingreso torque o energía mecánica, la máquina opera como generador, ¿y qué va a pasar? Me produce energía eléctrica. Y esta es operación como generador. ¿Estamos en la misma página o no? Sí. Sí, profe. Sí, se entiende. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando esta cosa opera como generador, habitualmente, por ejemplo, si fuera una turbina eólica, aquí tiene una caja multiplicadora, un gearbox, habitualmente se conocen así, y aquí está la turbina. Si es una turbina hidráulica, bueno, es una instalación civil que deja caer el agua de altura y eso entra en una turbina y la turbina mueve el generador. Pero hay alguien que está moviendo el generador, por ende, en este caso es difícil que yo tenga omega R igual a 0. Entonces, como esto no se da, es poco probable que se dé, lo que va a pasar es que aquí yo ocupo directo. Por otro lado, cuando yo ocupo una máquina eléctrica como motor, yo le entrego energía para que la máquina me genere potencia mecánica. Pero cuando ocupo la máquina como motor, es bastante más probable que la máquina parte, de hecho, parte de cero. Entonces, aquí es más probable usar indirecto. Eso es lo que estaba tratando de explicarles. No sé si ahora se logra entender un poquito. Sí, ahora sí. Yo por lo menos no lo lograba, o sea, como que estaba tratando de seguirlo, pero no, me costaba verlo. Pero ahora me quedó más claro. Claro. Gracias. Entonces, en un sistema, y puede pasar que, por ejemplo, y lo que pasaba antes con sistemas más tradicionales, es que como yo tengo un generador al cual le estoy ingresando potencia mecánica, lo que se hace en la hidráulica tradicional, muy a grosso modo, es que yo regulo con una válvula el flujo del agua para que la turbina mueva el generador a 50 Hz fijo. Y lo que yo hago es que inundo hectáreas y hectáreas con agua para tener harta agua y saber que por cierta proyección de tiempo en adelante voy a poder mover mi generador a 50 Hz. Entonces, por eso aquí yo no tengo electrónica de potencia. Y aquí yo me conecto con la red directo. ¿Por qué la electrónica de potencia ha tenido tanto auge en los últimos tiempos? Es porque han entrado las renovables. Y en las renovables yo no puedo juntar viento para asegurar que el generador va a girar siempre a 50 Hz. Entonces, como no sé cómo va a girar, le tengo que poner un elemento de electrónica de potencia. Ahora, como es generación, el viento puede variar y va a girar más despacio, más rápido, pero no voy a partir de cero, porque voy a tener las aspas dando vueltas. Entonces, podría usar un sensorless porque es probable que no necesite hacer partir la máquina en cero. Ahora, cuando opero como motor es más difícil, de hecho no tengo que saber partir. Entonces, tendría a tener más sentido usar control vectorial indirecto. Ahora, ojo que directo e indirecto tienen un montón de aplicaciones y hay drives, por ejemplo, que se usan para motores y que funcionan con control vectorial directo. ¿Por qué? Porque tienen el beneficio de que uno se ahorra o se podría ahorrar en el costo, o el resolver en caso de otras aplicaciones un poquito más detalladas. Pero eso es como toda una línea propia de estudios. No sé si tienen dudas, consultas, comentarios. Por mi parte no. Bueno, muchachos, entonces hasta acá vamos a dejar la materia No, del profe, curso. claro. Les voy a subir la diapo, la clase como siempre, y el jueves van a tener una sesión de ayudantía con Patricio para dedicarse ya de full al proyecto.
Profe, disculpe, que me surgió una duda. Ya. El sistema de control directo igual se podría implementar en algunas aplicaciones que, no sé, por ejemplo, el sistema tuviera como pocos ciclos de encendido apagado, en comparación a, por ejemplo, un auto donde uno lo enciende y lo apaga con alta frecuencia. Em, es que cuando uno habla de encender o apagar una máquina, uno si piensa en velocidades como subir y bajar desde cero hasta velocidad nominal, ¿no? ¿A eso se refiere, Mati? Claro, ¿Quién me habló? José. sí, profe, eso mismo. Se podría, pero tendría que ser una estrategia bastante más rebuscada que esta. Si usted busca sensorless control for induction machines, va a encontrar un montón de métodos, filtros de calma, algunos estimadores un poquito basados en lógica difusa, un montón de cuestiones. De poder se puede, pero es más difícil. La estrategia de estimación de la velocidad tendría que ser bien elaborada. Ahora, hay bastantes, por ejemplo, autos eléctricos que tienen estrategias sensores. ¿Por qué? Porque el auto inherentemente vibra. Entonces, el encoder, cuando uno instala un encoder, uno tiene la máquina acá y tiene que ponerle el encoder justo en el eje aquí, bien puesto, para que estimar bien la velocidad. Entonces, si esta cosa tiene rueda, el encoder se va a ver súper sometido a vibraciones. Entonces, el problema ahí es que la medición que realiza el encoder no puede ser tan buena, o lisa y llanamente el encoder puede romperse o puede tener algún problema. Entonces, hay un montón de estrategias de sensorless para equipos de tracción. Y habitualmente, o quizás la gran mayoría de ellas, en estos casos de vehículos eléctricos, trabaja con máquinas de imanes permanentes. Entonces ahí la estrategia de control es un poquito más sencilla, porque no tengo un circuito del rotor. Es más fácil controlar una máquina de imanes permanentes, básicamente porque como la máquina ya está magnetizada, aquí yo no necesito esto. No necesito regular el campo. Lo que necesito aquí es controlar esto a cero nomás. Entonces, si yo controlo eso a cero, lo que va a pasar es que la corriente nominal de la máquina va a ser raíz cuadrada de ISD al cuadrado más ISQ al cuadrado. Y habitualmente la magnetización de una máquina es de entre el 15 o el 20% de la máquina. Entonces, una máquina de imanes permanentes, como tiene imanes, no necesita esta corriente de magnetización, es más chica y es más liviana. De hecho, tengo por ahí una foto de unos motores que compré hace poco, de 7,5 de inducción, con jaula, con acceso a la jaula, un rotor bobinado, y una máquina de imanes permanentes también de 7,5. Si quieren se las puedo mandar, pero la máquina de imanes es así, la otra es así. Entonces, si pienso en un auto, como esta cosa que dibujé ahí, tiene sentido usar una máquina de imanes permanente y no una de inducción. Porque voy a estar llevando menos peso, menos volumen, y por ende las baterías me van a dar más autonomía. No sé si le respondí, José, o no, o me fui para otro lado. Sí, profe, me quedó claro. Muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna otra consulta? Yo por lo menos no, pero tenía una duda respecto a la próxima clase. Cuénteme. La semana que viene vamos a ver energía eólica, ¿verdad? Y el jueves sería la interrogación. Pero la interrogación, ¿cómo será exactamente? Les voy a mandar un set de posibles preguntas y ustedes ponen en base a esas preguntas, que son cosas que hemos conversado en el curso, son ejemplos de preguntas. Pero básicamente los interrogamos y les hago 6 preguntas. Cada pregunta vale un punto. Si me responde bien, un punto. Si no me responde, un 0. Y eso, por ejemplo, nos va, bueno, todos me imagino que tenemos que estar a las 9
1:30 conectado el jueves. Exacto, pero son, es que, bueno, ahora son 6, entonces no nos demoramos nada. Pero lo que yo hago son sesiones de grupos, entonces se conecta Dante, se conecta Patricio, me conecto yo, y a ustedes los dividimos en 3 sesiones. Entonces van entrando por turno a cada una de las salas virtuales. Pero lo hemos hecho varias veces, que por la parte operativa no se preocupen. Y cada Profe, interrogación dura, qué sé yo, si ustedes saben, dura 3 o 4 minutos, es corto, porque uno sabe inmediatamente si entienden o no. Y cuando no saben también son cortos, porque también se detecta rápidamente cuando no saben. Sí, se entiende. Profe, y una última cosa es que creo que un compañero le había enviado un correo respecto a un correo que usted había enviado por posible PA. Sí, me llegó, Sebastián Vázquez hizo un formulario Google, se organizó súper bien. Sí, yo estoy al pendiente de mandarles eso, así que no se preocupen. Ya. Muchas De gracias. hecho, es probable que haga las 2 cosas hoy día, mandarles el ejemplo de preguntas para la interrogación y los ejercicios propuestos para el examen. Gracias, profe. Ya, muchachos, entonces lo dejamos hasta acá. El jueves tienen ayudantía y entre hoy día y mañana tienen noticias mías respecto a los pendientes que les acabo de mencionar al examen.